Hola, bienvenidos a la segunda clase de filosofía. Esta segunda clase va a estar dedicada a continuar y finalizar la introducción a la ética que comenzamos en la primera clase. Hasta este momento lo que vimos fue el contenido de las primeras dos secciones del texto Introducción a la ética. En la primera sección del texto nos ocupamos de definir qué es la ética, cuál es su diferencia respecto de la moral. Hablamos también sobre algunas situaciones que motivan la reflexión moral en nuestra vida cotidiana y que nos van acercando a las cuestiones de la ética filosófica. Luego en la segunda sección presentamos las tareas que realiza la ética filosófica. Allí distinguimos dos cuestiones principales. Por un lado, lo que hace la ética normativa, es decir, la tarea de fundamentación y cuestionamiento de las normas morales, y en segundo lugar, la tarea de la metaética, es decir, el análisis de los conceptos éticos. En esta clase vamos a dedicarnos a la tercera sección del texto Introducción a la ética, que se titula Problemas éticos. Vamos a presentar aquí algunos problemas éticos importantes, problemas clásicos de la ética, que como les adelanté la clase pasada, los van a ir encontrando en el transcurso de la materia, porque algunos de estos problemas son cuestiones que trataron los filósofos que van a estudiar. Por ejemplo, sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín. Eh, por supuesto que esta presentación de los problemas éticos no agota todos los problemas de la ética filosófica, que son muchísimos. Los problemas que van a encontrar en el texto son los siguientes y en el siguiente orden. Primero van a encontrar una sección titulada El problema de la fundamentación de las normas y el conocimiento en la moral, y entre paréntesis dice relativismo, escepticismo y nihilismo. Luego el problema acerca de la aplicación de las normas morales, y en tercer lugar el problema de la libertad. En esta clase nosotros nos vamos a dedicar al primer problema y al tercer problema, es decir, al problema de la fundamentación de las normas morales y al problema de la libertad. Por eso están marcados en negrita. El tema de la aplicación de las normas lo pueden leer en el texto, pero nos vamos a concentrar en los otros dos problemas porque son un poco más complejos y requieren mayor explicación. Así que vamos entonces a analizar el primero de estos problemas, el problema de la fundamentación de las normas morales. Si recuerdan lo que vimos la clase pasada, se van a dar cuenta que este problema conserva la tarea que se propone la ética normativa. La clase pasada vimos que lo que hace la ética, en su vertiente de ética normativa, es preguntarse por la validez de las normas, establece criterios para determinar qué es una obligación, qué es lo que el hombre tiene que hacer, también cuestiona las concepciones de la moral dominante acerca de cómo tenemos que actuar. En esta clase vamos a profundizar un poco eso que vimos la clase pasada sobre la fundamentación de las normas, y vamos a ver por qué la tarea de fundamentación de las normas no es fácil, tiene inconvenientes que los filósofos advirtieron desde hace siglos, a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿cuál es el problema de la fundamentación de las normas? Si la ética normativa pretende fundamentar las normas morales, es decir, establecer cuáles son las obligaciones, cuáles son los principios que tienen que regular las conductas de las personas, cuáles son los deberes, es porque supone que eso se puede hacer, ¿sí? Sin embargo, como dijimos, esto no es tan simple. ¿Y por qué es un problema? Bueno, para entender por qué es un problema fundamentar una norma, tenemos que tener en cuenta qué es una norma, ¿sí? Vamos a tomar el siguiente ejemplo de norma moral, que puede ser cualquier otro, ¿no? Nosotros, el ejemplo que tomamos acá, ya lo mencioné la semana pasada en la primera clase, que es la norma que dice no hay que mentir. También podríamos tomar la norma por la vía positiva, hay que decir la verdad, o cualquier otra. En fin, tomemos no hay que mentir. Si nos concentramos en qué tipo de proposición es esta, ¿no? O sea, no hay que mentir, podemos ver que es una proposición distinta de otro tipo de proposiciones que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, cuando decimos la mesa es marrón, o la proposición que dice hay un perro en el jardín de mi casa. ¿Y por qué es distinta la norma no hay que mentir cuando afirmo no hay que mentir? ¿Por qué eso es diferente de decir hay un perro en el jardín de mi casa? Bueno, porque una norma no está describiendo un hecho que podemos observar, sino que está ordenando algo. Si decimos hay un perro en el jardín de mi casa, estamos describiendo algo. En cambio, si decimos no hay que mentir, es un mandato acerca de cómo debemos comportarnos. Eso no es una descripción, ¿sí? Es una orden o mandato. El problema con las normas morales, pero con cualquier otro tipo de norma, es que justamente por no describir algo que se puede observar, plantean una dificultad en el momento de determinar su verdad o su validez. Porque la pregunta que surge es, ¿cómo podemos probar que mentir es incorrecto? Es decir, ¿cómo podemos probar que no debemos mentir? ¿Cómo podemos probar la validez de la norma? No hay que mentir. Si yo quiero saber si es verdad que hay un perro en el jardín de mi casa, salgo al jardín o miro por la ventana, y si hay un perro, eso va a ser verdadero, y si no hay un perro, es falso. En cambio, con las normas no podemos hacer lo mismo. No podemos mostrar la verdad de una norma moral de manera definitiva, como si se puede mostrar la verdad de que hay un perro en el jardín de mi casa. En el caso del perro, si alguien me dice eso es falso, en realidad no hay ningún perro, me alcanza con señalarlo y decirle a la otra persona, ves, ahí está el perro. En cambio, con las normas morales eso no es así. Como vimos la clase pasada, en las cuestiones de la moral muchas veces no hay acuerdo, ¿sí? Y no hay acuerdo justamente por esto, porque no es fácil determinar la verdad de las normas de manera definitiva. Si fuera fácil, probablemente no tendríamos ningún problema en convencer a otra persona de que lo que piensa no es así. De la misma manera que puedo convencer a una persona que me dice que no hay un perro, de que en realidad sí hay un perro, señalándoselo. Y hay muchos filósofos a lo largo de la historia que pusieron de relieve esta cuestión, o sea, esta dificultad para verificar las normas morales, es decir, establecer su validez definitiva. Y esta dificultad, el advertir estos problemas que surgen en todo intento de fundamentar una norma, dio lugar al desarrollo de algunas posiciones que se conocen como relativismo, escepticismo y nihilismo. Así que lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a ver ahora es qué es el relativismo, qué es el escepticismo y qué es el nihilismo. Bueno, vamos a ver qué es el relativismo. En primer lugar, veamos la definición que encuentran en el texto Introducción a la Ética. Dice el texto Introducción a la Ética: el relativismo moral es la posición que sostiene que en cuestiones morales no hay verdades objetivas y universales. Nada es en sí mismo bueno o malo, justo o injusto, etc. La verdad o falsedad en el ámbito de la moral es relativa al sujeto y a las circunstancias culturales, religiosas, psicológicas o sociales. De manera general, si queremos entender qué es el relativismo moral, tenemos que volver a lo que ya dijimos varias veces, ¿no? Que tenemos la experiencia cotidiana nos muestra que muchísimas veces no hay acuerdo en cuestiones de la moral, ¿no? Si nos referimos al tema de la mentira, sabemos que hay personas que piensan que mentir a veces es válido, es decir, que depende de la circunstancia, si mentir es válido o no es válido. Esta experiencia del desacuerdo, ¿no? Que nos referimos a esto la clase pasada, a veces nos lleva a pensar que en la moral es todo cuestión de opiniones, de valores y de creencias personales, ¿no? Que no hay ningún tipo de verdad objetiva. Bueno, si pensamos esto, estamos teniendo una posición relativista. La definición que encontramos en el texto menciona que el relativismo niega la existencia de verdades universales y objetivas. Bueno, podemos decir también, la verdad en la moral no es universal y objetiva para el relativista, sino que es relativa a las circunstancias, ¿sí? Por eso se denomina relativismo. Por ejemplo, si decimos que mentir es bueno o malo, dependiendo de quién lo haga, cuándo lo haga y dónde lo haga, estamos teniendo una posición relativista. Por ejemplo, si digo, bueno, en este caso, diciendo la verdad, voy a darle un disgusto a una persona que tiene problemas de salud,
y que está muy débil y no podría soportar el impacto de que le transmitan algo que es verdadero, pero que es muy desagradable. Entonces, en ese caso digo, bueno, para cuidar la salud de esta persona, me permito una mentira blanca, ¿no? Una pequeña mentira de la que se siguen mayores consecuencias positivas que la verdad, ¿no? En ese caso estoy siendo relativista, ¿sí? Entonces el relativismo considera que todos aquellos conceptos como lo bueno, qué es el bien, qué es la virtud, qué es la justicia, etcétera, siempre su verdad o su validez dependen de las circunstancias. En la definición ven que estas circunstancias pueden ser culturales, religiosas, psicológicas o sociales, y esto está subrayado en la definición en la última línea. En el texto, por ejemplo, encuentran algunos ejemplos de relativismo ligado a factores culturales. Encuentran el ejemplo de sostener que matar es incorrecto según una cultura o tradición, pero que no es en sí mismo incorrecto, es una expresión de un relativismo cultural, ¿no? También hay un ejemplo sobre la poligamia, ¿no? Pensar que la poligamia es correcta o incorrecta según determinada cultura o tradición, pero no podemos establecer si en sí mismo es correcto o incorrecto, bueno, eso también es un ejemplo de relativismo cultural. Religioso podemos decir también, ¿no? Que no hay que matar, es correcto o incorrecto según la religión cristiana, pero no es en sí mismo verdadero. Ese es un ejemplo de relativismo ligado a un factor religioso. Bueno, vamos a señalar algunas cuestiones importantes para comprender mejor qué es el relativismo. Bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el relativismo se opone al absolutismo moral, que ya la palabra misma les indica qué significa absolutismo moral, ¿no? Un absolutista moral es quien considera que existen verdades morales universales y objetivas, es decir, absolutas. Por ejemplo, que mentir es incorrecto en toda circunstancia posible. Es decir, a diferencia del caso anterior, es decir, a diferencia del caso relativista, no importa si la mentira tiene consecuencias más negativas que la verdad. No importa si diciéndole la verdad a una persona que está enferma le voy a hacer sentirse peor, ¿sí? Nunca es válido mentir. Ese es un ejemplo de absolutismo moral, es decir, de una posición opuesta al relativismo. Cuando decimos que no hay verdades universales y objetivas, lo que queremos decir es que no hay verdades absolutas, por eso el relativista no es absolutista, ¿sí? Bueno, lo segundo que vamos a señalar, que también está desarrollado en el texto Introducción a la Ética, es que el relativismo es una reacción o respuesta espontánea o común a dos cosas. Por un lado, al desacuerdo entre opiniones, y por otro lado, a diversas formas de tradicionalismo, dogmatismo y autoritarismo. ¿Por qué es una respuesta común o espontánea al desacuerdo, es decir, una primera reacción? Bueno, esto ya lo mencionamos varias veces. La diversidad de opiniones, el hecho de que es difícil ponerse de acuerdo con otra persona respecto de qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, por ejemplo, sobre cuándo es válido mentir y cuándo no, o si mentir es válido en absoluto o relativamente. Eso puede llevarnos a concluir que en realidad todas las opiniones son válidas, ¿no? Y que en moral se trata de gustos. O sea que en este punto, digamos que es algo que más o menos ya vinimos repitiendo varias veces, el vínculo entre la experiencia del desacuerdo y el relativismo. Bueno, y en segundo lugar, dijimos que el relativismo es una reacción o respuesta espontánea a diversas formas de tradicionalismo, dogmatismo y autoritarismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando un sistema de costumbres y valores, es decir, un sistema moral, cuando la moral de un pueblo o una comunidad se considera incuestionable por mucho tiempo, es decir, cuando se acepta dogmáticamente un sistema moral, un sistema de valores, en el momento en el que surge una conciencia crítica
y ese sistema de valores y de costumbres, la moral, entra en crisis, el cuestionamiento que surge da lugar de manera espontánea, como una primera reacción, a la idea de que nada es en sí mismo válido. Es decir, se pasa de una aceptación acrítica total, una aceptación dogmática total, a una reacción extrema de total cuestionamiento y de negación total de la validez objetiva. Y este punto nos lleva directamente a lo último que vamos a mencionar respecto al relativismo, que es que el relativismo se remonta históricamente a los sofistas griegos. Pero, ¿por qué digo que el punto anterior nos lleva a este? Bueno, porque justamente los sofistas se preguntaron por primera vez, es decir, se atrevieron a preguntar por qué las normas de la polis griega deben considerarse válidas. Y respondieron que esas normas surgen por convención humana, ¿sí? Es decir, cuestionaron la validez de las normas de la polis griega, la moral de la polis griega, poniendo al descubierto su carácter convencional. Y bueno, al poner al descubierto su carácter convencional, lo que intentan señalar es que no se trata de normas absolutas. Entonces, esto es muy importante, si bien no sabemos si antes de los sofistas hubo relativismo o alguna forma de relativismo, lo que es central es que el relativismo es muy importante en los sofistas, y eso lo van a ver cuando estudien sofistas. Y también es muy importante el relativismo para comprender la crítica de Sócrates, Platón y Aristóteles a los sofistas, ¿no? El relativismo de los sofistas es el eje de la crítica de Sócrates, Platón y Aristóteles a los sofistas. Otro ejemplo de relativismo de los sofistas es, por ejemplo, es Protágoras, que también lo van a estudiar cuando estudien sofistas, quien con su expresión, su afirmación, el hombre es medida de todas las cosas, negó la existencia de verdades universales y objetivas. Bien. La segunda posición que cuestiona la posibilidad de fundamentar las normas morales está relacionada con el relativismo, pero no es lo mismo. Es el escepticismo. Vamos a ver que en el texto hay una definición de escepticismo. Vamos a leerla ahora. Dice, el escepticismo moral es una posición más radical que el relativismo moral. El relativista no cree necesariamente que no hay verdades en la moral y que no se puede llegar a algún tipo de conocimiento. Lo que sostiene es que esas verdades no son universales y absolutas. En contraste, el escéptico niega la posibilidad de conocimiento en el ámbito moral. Nunca podemos saber si una norma moral es válida. La primera afirmación entonces que encuentran sobre el escepticismo es que el escepticismo es una posición más radical que el relativismo. Más radical significa que es más extrema. ¿Por qué es más extrema? Bueno, porque el escéptico no dice como relativista que en distintas situaciones nos podemos dar cuenta si mentir es correcto o incorrecto. Lo que dice el relativista es que dependerá del contexto establecer si la mentira es válida. Como les decía antes, cuando tomé el ejemplo de la persona, decirle una persona a alguien que sabemos que va a tener un disgusto, decirle la verdad a alguien que sabemos que va a tener un disgusto si le decimos la verdad, ¿no? Entonces el relativista dirá, bueno, en cada situación uno puede evaluar si es válido o no es válido. Probablemente en una situación en la que la mentira ocasione más daño que la verdad, bueno, mentir es válido. Es decir, lo que cuestiona, lo que pone de relieve el relativista es que hay que tener en cuenta las circunstancias para establecer la validez de una norma moral. En cambio, lo que dice el escéptico es algo más extremo y radical. El escéptico niega completamente la posibilidad de conocimiento en el ámbito de la moral, ¿no? Nunca podemos saber si una norma moral es válida. Entonces, la clave para comprender la diferencia entre relativismo y escepticismo es comprender qué es lo que niega cada una de estas posiciones. Por un lado, como dijimos anteriormente, el relativista niega el carácter universal y absoluto de las verdades morales, ¿sí? Y considera que solo podemos establecer su validez en relación con las circunstancias.
Por otro lado, el escéptico niega la posibilidad de conocer las verdades morales, ¿sí? Para un escéptico nunca podemos saber si una norma moral es válida. Entonces, si bien son posiciones que están muy relacionadas, porque el relativismo en su versión más extrema conduce muchas veces a una forma de escepticismo, son posiciones diferentes y para entender la diferencia entre ambas es fundamental entender qué es lo que cada una de ellas rechaza. El relativismo rechaza el carácter universal y objetivo y absoluto también de las verdades morales, y el escéptico no dice nada acerca del carácter universal y absoluto de las verdades morales, pero sí dice algo acerca de la posibilidad de conocimiento, es decir, niega que sea posible llegar a algún tipo de conocimiento en las verdades de la moral. En algún sentido, para un escéptico tenemos que llamarnos al silencio en cuestiones de la moral, ¿sí? No podemos decir nada. Dos señalamientos breves es que, al igual que el relativismo, el escepticismo se remonta también a los sofistas. Un ejemplo del escepticismo de los sofistas es Gorgias, vamos a ver un poquito más adelante un fragmento de Gorgias. Y finalmente, en su forma más extrema, el escepticismo se convierte en nihilismo. El nihilismo es la última posición que vamos a ver. ¿Qué es el nihilismo? Así como el escepticismo es más radical o más extremo que el relativismo, el nihilismo es a su vez más extremo que el escepticismo. ¿Por qué? Porque el nihilismo no solo considera que nunca podemos conocer y establecer la verdad de una norma moral, como no hay que mentir, sino que no hay verdades en la moral, ¿sí? La diferencia entre escepticismo y nihilismo nuevamente es muy sutil y muy abstracta. En realidad, la diferencia entre escepticismo y nihilismo es más difícil de comprender que la diferencia entre relativismo y escepticismo. Y es muy difícil trazar la diferencia de manera tajante porque de hecho muchas veces van de la mano, es decir, muchos escépticos son nihilistas. Pero aquí, nuevamente, la clave para comprender la diferencia entre escepticismo y nihilismo es tener en cuenta qué niega cada una, es decir, qué rechaza el escéptico y qué rechaza el nihilista, porque son cosas diferentes. El escéptico rechaza, niega la posibilidad de conocimiento en la moral, como vimos anteriormente. Es decir, el escepticismo es una posición nociológica. Nociológica significa acerca del conocimiento, ¿sí? Es una posición que rechaza la posibilidad de conocimiento de las normas morales. En cambio, el nihilista niega la existencia de verdades en la moral. No es una posición sobre el conocimiento de verdades morales, sino una posición sobre la existencia. Como les decía, la diferencia entre ambas es muy sutil y muchas veces la posición sobre el conocimiento de las verdades morales oculta también una posición sobre la existencia de las verdades morales. ¿Qué quiere decir esto? Muchos escépticos consideran que no podemos conocer verdades morales porque no hay verdades en la moral, es decir, son escépticos y nihilistas. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es sostener que no existe ningún tipo de verdad en el ámbito de la moral, y otra cosa es sostener que si existen o no existen, no lo sabemos, el punto es que no lo podemos conocer. ¿Sí? Esto último es lo que dice el escéptico y lo anterior es lo que dice el nihilista. En el texto ustedes van a encontrar un ejemplo del escepticismo, relativismo y nihilismo en un fragmento de uno de los sofistas, del sofista Gorgias, quien defendió un escepticismo muy extremo, muy cercano al nihilismo y también una posición relativista, ¿sí? Gorgias combina estas tres posiciones. Este fragmento que encuentran en el texto es el siguiente. Dice Gorgias: nada existe, si algo existiera no podría ser conocido, si se lo pudiese conocer, ese conocimiento no podría comunicarse a los demás. Y ahí tienen marcado, entre paréntesis, un agregado mío, a qué posición corresponde cada una de las afirmaciones, ¿sí? Gorgias es nihilista según la primera afirmación,
escéptico según la segunda afirmación y relativista según la tercera. ¿Sí? Sí, tendríamos que interpretar esta afirmación en sentido moral, ¿no? No existen las verdades morales, nihilismo, si existieran no podríamos conocerlas, escepticismo, y si pudiéramos conocerlas no podríamos comunicarlas a los demás. La tercera tesis, la tesis acerca de la imposibilidad de comunicación, no es tan evidente como las otras, digamos, no es tan fácil relacionarla con el relativismo, pero esto lo van a estudiar más adelante, no me puedo concentrar en desarrollarlo en profundidad, pero básicamente lo que intenta mostrar Gorgias es que el lenguaje no puede transmitir la realidad, entonces de esa manera, al haber un quiebre entre el lenguaje y la realidad, un puente entre, perdón, una imposibilidad de transmitir la realidad mediante el lenguaje, la verdad se convierte en una cuestión de opinión personal para Borges. Y lo que sigue es lo que ya les había adelantado, que algo importante para tener en cuenta respecto al relativismo, escepticismo y nihilismo de los sofistas, es que, bueno, Sócrates y Platón fueron muy críticos respecto de los sofistas, y justamente lo que rechazan de ellos es su relativismo y su escepticismo, sobre todo, ¿no? Así que estas posiciones están en el núcleo del rechazo filosófico a los sofistas. Para Platón, el bien existe, es universal y se puede conocer. O sea que Platón niega las tres posiciones que vimos hasta acá. Finalmente, un cuadro de resumen de la diferencia entre relativismo, escepticismo y nihilismo que encuentran en el texto, ¿sí? El relativismo sostiene que la verdad de una norma moral, como no hay que mentir, es relativa a ciertos estándares culturales, religiosos, sociales, etc., psicológicos podría ser también. El escepticismo sostiene que es imposible saber si la norma moral, no hay que mentir, es verdadera o no. Y el nihilista dice que no existen las verdades morales, es decir, que esa norma no existe. Es una ilusión. Muy bien. Finalizamos entonces la exposición del problema de la fundamentación de las normas morales y pasamos al siguiente problema que vamos a analizar en esta clase, que es el problema de la libertad. Este es un tema de un orden muy distinto a lo que vimos hasta ahora, no tiene que ver con la validez de las normas morales, en realidad tiene que ver con el supuesto de toda ética normativa. O sea, está relacionado con la ética normativa, pero relacionado con las condiciones de posibilidad para hablar de ética normativa y de todos sus conceptos centrales. La libertad es un tema ético porque está relacionada con la responsabilidad, que es una cuestión central de la ética. ¿Por qué? Porque la libertad es lo que suponemos cuando decimos que una persona es responsable de algo. La libertad es la condición de posibilidad de la atribución de responsabilidad a una persona. Es decir, solo podemos ser responsables de lo que elegimos libremente, ¿sí? O sea, solo podemos ser responsables si nuestra acción es una acción voluntaria que realizamos a partir de nuestra voluntad. Si no, seríamos autómatas o robots movidos por una voluntad exterior, y si eso fuera así, nadie podría juzgarnos por lo que hacemos, ¿no? Por eso digo que la libertad es fundamental en ética y es la condición para hablar de ética y de todos los conceptos de la ética, porque solo si admitimos que el hombre es libre, podemos hablar de deber, responsabilidad, obligación, de valores también. Este vínculo entre la libertad y la responsabilidad está presente en muchos de nuestros juicios morales cotidianos. Esto sucede aunque no nos demos cuenta, porque nosotros también vinculamos la libertad con la responsabilidad y el deber. Por ejemplo, si una persona comete un crimen y está bajo la acción de una droga, no lo vamos a considerar completamente responsable del crimen. Ahora, puede ser reconsiderado responsable de haber consumido esa droga, pero eso es otra cosa, ¿sí? Ahora estamos hablando del crimen. Se pueden mencionar muchos otros ejemplos, algunos son ejemplos de hechos que sucedieron en la realidad, ¿no? Y que uno puede leer
los diarios y ver en los noticieros, ¿no? Un conductor que se desmaya y atropella a un peatón, o una persona que se desmaya y empuja a alguien, esa persona cae y se lastima. Entonces la pregunta es, ¿fue la persona que se desmayó responsable de las heridas que sufrió el peatón o la persona bueno, que cayó y se lastimó? En esos casos muchas veces pensamos que la acción fue determinada por causas naturales. Por ejemplo, la enfermedad que hizo desmayar a la persona que iba conduciendo. Entonces, si la acción fue determinada por causas naturales, entonces la persona no es calificable moralmente porque no hubiera podido actuar de otra manera. O sea, nosotros no juzgamos moralmente a una persona que no hubiera podido actuar de otro modo, que no tuvo la elección, ¿sí? No eligió herir a la otra persona. Entonces, hasta ahora parece que no hay ningún problema, ¿no? Dijimos, la libertad es la condición para hablar de deber, obligación y responsabilidad. Es la condición de la atribución de responsabilidad a una persona. Bueno, esto no parece muy problemático. El problema surge cuando tratamos de determinar qué es la libertad y si somos verdaderamente libres o si creemos que somos libres y en realidad no lo somos. En los ejemplos anteriores dijimos que no atribuimos responsabilidad moral a una persona que se desmaya y lastima a otra, ¿no? Por ejemplo, cayendo sobre esa persona y haciendo que la persona caiga a la calle y lo pise un auto. Entonces decimos, no atribuimos responsabilidad moral a la persona que se desmaya porque estaba fuera de su control desmayarse, o sea, no podía controlar desmayarse, no lo decidió. Si una persona roba para comer, por ejemplo, aunque es un caso diferente, podemos pensar también, está fuera de su control lo que hizo, no fue libre, ¿no?, de elegir. Lo que se convierte en un problema para la ética es precisamente determinar cuánto está fuera de nuestro control y cuánto es nuestra responsabilidad. Porque si nosotros consideramos que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, si ampliamos el ámbito de lo que está fuera de nuestro control demasiado, es muy poco de lo que somos responsables. ¿De qué somos responsables verdaderamente? ¿Sí? Si no pudimos elegir, por ejemplo, venir al mundo, dónde nacimos. Si llevamos al extremo la pregunta, pareciera que nuestra libertad no es tan amplia como pensábamos. Entonces, ¿de qué somos responsables? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? ¿Qué es la libertad? Ese es el problema ético y a eso nos referimos cuando hablamos del problema de la libertad como problema ético. Ahora bien, responder si somos libres o si no somos libres y, bueno, responder a la pregunta ¿somos libres o no? Depende de cómo entendemos la libertad, de qué entendemos por libertad. Y también depende de cómo entendemos la relación entre libertad y un concepto que aparece en el texto y que es muy importante y les voy a presentar ahora, que es el concepto de determinación. ¿Qué es la determinación? Bueno, ¿cuándo decimos que algo está determinado? Bueno, decimos que algo está determinado cuando no puede suceder de otro modo, cuando tiene una causa que lo constriñe a actuar de ese modo. Por ejemplo, en el ámbito de la naturaleza, ¿no? En el ámbito de los hechos naturales en los que rige la legalidad, la ley de la causa y el efecto. Es decir, la ley según la cual a toda causa sigue un efecto de manera determinada. Puedo tomar el siguiente ejemplo, ¿no? Del viento que empuja una piedra. Si el viento empuja una piedra, la piedra está determinada a moverse o a caer, si está al borde de un precipicio. La piedra está constreñida a caer, ¿no? No puede elegir, está determinada a caer necesariamente por el movimiento del viento. Ese es un ejemplo de determinación. Ahora bien, no podemos hablar de la misma manera que hablamos de la piedra movida por el viento, no podemos hablar de nuestros actos de igual manera que hablamos de un hecho natural. ¿Por qué? Porque no somos piedras, somos seres humanos que tenemos voluntad. Sin embargo, hay posiciones en la historia de la filosofía que consideraron que nuestras acciones también están determinadas de modo similar
a cómo están determinados los hechos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, quienes sostienen que todo está determinado son llamados deterministas. ¿Qué es el determinismo? Bueno, tienen ahí una definición en el texto que la vamos a leer. El determinismo es la posición que sostiene que todo en el universo es necesario. Todo lo que sucede está gobernado por una estricta legalidad causal. Todo evento es efecto de una causa anterior. Si ahí encuentran la alusión a la legalidad causal, bueno, se refiere a la ley de la causa y el efecto, según la cual todo evento es efecto de una causa anterior. De modo muy general, a lo largo de la historia de la filosofía, hay muchos filósofos que consideraron que el determinismo es contrario a la libertad, ¿sí? Es decir, que está en tensión con la libertad, que es incompatible con la libertad, porque lo que sucede es que si nosotros consideramos que ya todo está determinado y que nuestra libertad es solo una ilusión, que realmente eh, no tenemos ninguna posibilidad de acción libre, entonces si lo que rige en el universo y en nuestra propia vida también es la determinación, ¿qué margen de acción nos queda para actuar a partir de nosotros mismos? Entonces, bajo esta consideración, muchos filósofos opusieron libertad a determinación. Por eso la oposición o la relación entre libertad y determinación es una cuestión central al hablar de libertad. Pero bueno, no todos. Algunos filósofos intentaron también mostrar que libertad y determinación son compatibles. O sea, lo que podemos decir en general es que muchos filósofos que trataron el problema de la libertad tomaron posición respecto de la relación entre libertad y determinismo, ¿sí? O, bueno, libertad y determinación en realidad. Algunos intentaron conciliar libertad y determinación, es decir, considerar que son compatibles, y otros la opusieron. En el curso nosotros vamos a estudiar algunas de estas propuestas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, simplemente mencionarlos porque, bueno, no puedo explicarlos en profundidad porque eso supondría, bueno, introducirme en el pensamiento de cada autor, y eso lo van a ver cuando estudien cada filósofo, pero vale como una introducción general y para tener un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo. Uno de los filósofos que van a estudiar es Agustín de Hipona. Y Agustín distinguió la libertad de otro concepto asociado con la libertad, que es el de libre albedrío. El libre albedrío es la posibilidad de elegir de manera arbitraria entre distintas opciones, ¿sí? La posibilidad de elegir de manera indistinta entre vías de acción. Bueno, el libre albedrío es lo que hace posible para Agustín considerar al hombre como responsable de sus actos. Pero lo que es importante es que, introduciendo esta distinción, Agustín enfatiza que la libertad verdadera no es la voluntad que elige esto o lo otro indistintamente, que eso es una concepción de la libertad, ¿sí? O sea, uno puede pensar que la libertad, ser libre, es carecer de determinación, ¿no? La libertad es la indeterminación absoluta de la voluntad. Sin embargo, Agustín lo que dice, no, eso es el libre albedrío. En realidad, la voluntad verdaderamente libre es la voluntad dirigida hacia el bien, que es Dios. Bueno, obviamente que para entender esto tienen que tener en cuenta muchísimas otras cosas que van a estudiar más adelante. Bueno, luego, el ejemplo, uno de los más importantes sobre el tema, que es el de Kant. En Kant aparece con mucho peso lo que mencionamos anteriormente, la libertad como suposición necesaria para pensar la ley moral. Y para Kant no podemos conocer que somos libres, pero tenemos que postularlo de manera necesaria para hablar de conciencia moral, de ley moral y de deber, ¿sí? Para Kant, la libertad equivale a la autonomía de la voluntad, es decir, la autodeterminación de la voluntad. La libertad es la posibilidad de determinarse a sí mismo con independencia de la naturaleza. Esto es muy importante, ¿sí? En algún punto es una definición negativa de la libertad. Ser libre para Kant es no estar determinado por la legalidad natural, por algo exterior. Y acá hay que hacer una breve aclaración, que es que cuando uno habla de determinación, la determinación puede ser determinación por causas externas, es decir, soy determinado por algo exterior a mí mismo, a mi voluntad, que es la causalidad que tiene lugar en el caso de los hechos naturales, cuando la piedra es determinada a moverse por el viento,
La determinación viene desde afuera, ¿sí? Hay otra forma de la determinación, que es la autodeterminación, que es la determinación por causas internas. Cuando yo elijo a partir de mí mismo, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es determinarme a mí mismo. Esa es una forma de la determinación. Para Kant, ser libre es no estar determinado de manera externa y determinarse a sí mismo, bueno, de manera interna, no vale la redundancia. Es decir, ser autónomo. Por último, menciono a Spinoza, que también es muy importante porque Spinoza es muy original y propone un concepto de libertad compatible con el determinismo. Ser libre para Spinoza no es carecer de determinación, sino apoderarme de mi capacidad de obrar y producir un efecto que se derive de mi propia esencia, ser causa de mí mismo. Bueno, como les decía, esto lo van a entender en mayor profundidad cuando vean cada uno de los filósofos, pero espero que haya servido por lo menos de breve ejemplo para entender, bueno, cómo algunos casos de la historia de la filosofía en los que los filósofos se ocuparon del problema de la libertad. Como pueden ver, el problema de la libertad es un tema muy complejo que tiene muchos aspectos y que pone en juego conceptos muy importantes, que en el texto los van a encontrar, conceptos de responsabilidad, autonomía. La autonomía también puede entenderse como autolegislación, ¿sí? Nomos es ley, no es darse a sí mismo la ley, regirse por la propia ley, con independencia de la legalidad natural. Determinación, indeterminación, autodeterminación, ¿sí? La determinación también es un universo de problemas en sí mismo, ¿no? Causalidad, necesidad, contingencia. Bueno, como les decía, es un problema muy amplio. Y es un problema muy distinto del que vimos al comienzo de la clase relacionado con la fundamentación de las normas, ¿sí? Pero bueno, creo que el hecho de que sean tan distintos es una muestra de lo variado, la variedad de cuestiones de las que se ocupa la ética. Así que espero que en esta clase hayan tenido como, que esta clase les haya dejado un panorama general acerca de qué se ocupa la ética. Bueno, hasta aquí llegamos, les agradezco mucho por la atención y bueno, la siguiente clase ya será de otro tema. Bueno, muchas gracias.